Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. ¿Recuerdan aquel relato antes de la famosa licitación que tenían muchos dirigentes de diferentes clubes, como por ejemplo Persman, como por ejemplo H, como por ejemplo Palma, Rubio ni que hablar, Saindestan, que decían que no querían entrar en un conflicto legal con Tenfield porque sabían que si no arreglaban antes de la licitación, la tendencia de Tenfield era denunciar el contrato, denunciar los derechos y entrar en un conflicto legal. Y muchos no querían entrar en ese tejimaneje. Para mí era justificando, argumentando para no ir a la licitación, ¿no? Pero bueno. Pero empezaron a vender ese relato de que ir a la justicia con Tenfield, poco más, era perder con Tenfield. Bueno, Welker, ex dirigente de Peñarol, entró en un conflicto legal con Tenfield, porque empezaron una riña, una disputa por el tema de los derechos de televisión, por la transmisión de la empresa que tiene Welker, transmitiendo obviamente el fútbol para el interior del país. Y parecía que él no había pagado algunas facturas y estaba emitiendo igualmente la señal, y ahí Tenfield lo acusaba de pirata a Welker. Y en base a todo eso, Tenfield le termina despidiendo a su yerno, que hacía 20 años trabajaba en Tenfield. Obviamente que empezaron todos esos conflictos, empezaron cuando Tenfield se enteró que Welker podía estar ostentando quedarse con los derechos de televisión en junta ahí con una empresa yankee. Bueno, todo ese lío terminó en un tema judicial. Pero vamos a ver cómo terminó ese problema judicial y todo ese cuco que ir a la justicia con Tenfield es prácticamente perder. Vamos a ver qué dicen en este artículo sobre el conflicto de Welker con Tenfield. Bueno, vamos al artículo de El Observador, que ya el título te da un indicio, que obviamente que esto creo que no es un fallo final, pero ya hay algo a favor de Welker y no de Tenfield. Justicia prohíbe a Tenfield cortar su señal a cable operadora de Edgar Welker tras denuncia del empresario por amenazas. Tenfield acusó a las empresas de Welker de cometer piratería al transmitir sus señales cuando se le habían cortado por distintas deudas. Obviamente acá algo pasó que la justicia transitoriamente termina favoreciendo a Welker. La justicia prohibió a Tenfield cortar sus señales de cable operadora de Cable Plus, propiedad del ex directivo de fútbol y empresario Edgar Welker, como medida cautelar mientras investigan la denuncia del ex dirigente por distintas amenazas que recibió cuando dijo que estaba interesado en presentarse a la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, confirmó Referee. En septiembre, Welker denunció amenazas comerciales de la empresa Tenfield en medio del proceso de negociación de los derechos de TV, cuando el empresario planteó la posibilidad de presentarse con su empresa Dexari, que maneja las compañías cable operadoras de Cable Plus, Sociedad Anónima, Tala, Cable Color SRL y TV Cable SRL. En declaraciones en El Espectador Deportes realizadas en esas fechas, el ex dirigente lamentó que mantuvo históricamente una buena relación con Tenfield y sus principales socios, y recordó que aportó millones de dólares a la empresa, por lo que le sorprendió la reacción de la empresa cuando se supo de su interés por participar de la licitación. Igual esto me parece que no es tan así, porque yo hice una reacción a ese video de Welker y él en realidad lo que era como un nexo entre una empresa yankee para hacerla venir para quedarse con los derechos de televisión, que él en realidad no quería participar. Eso lo dejó claro en la reacción que yo hice, así que no es tan así lo que está diciendo acá El Observador. A no ser que haya dado otra declaración y haya cambiado el discurso. Pero en ese video yo me acuerdo clarísimo que lo que dijo él es que era el nexo entre la empresa yankee y obviamente la AUF para que obtuvieran los derechos de televisión. A raíz incluso de comentarios de prensa que sin fundamento se ha venido con un tsunami de reclamos, de prepotencia y de amenazas comerciales que realmente eran insospechados para mí, dijo ahí Welker, relató y agregó que la situación llevó a que Tenfield
despidiera a su yerno Matías Kantor, que fue productor de Tenfield casi por 20 años. Este fue como la represalia ante obviamente toda esta movida de Welker, y le despidió a su yerno. Incluso Welker contó que se reunió con Francisco Casal y otros integrantes de la empresa antes de presentar la denuncia. Pero aunque se fue creyendo que con esa conversación terminaba el tema, a partir de esa conversación vino el tsunami. Porque ahí lo que contaba Welker en su momento era que como que le quiso aclarar de que él no tenía nada que ver con el tema de los derechos de televisión, pero como que Paco Casal se fue más convencido de que estaba involucrado en eso. Fue como algo medio raro, ¿no? Consultado acerca de si tenía algún incumplimiento con Tenfield, dijo que no le debe absolutamente nada a la empresa. Todo lo contrario, Tenfield me debe mucho dinero a mí. Y ahí queda, no puedo entrar en detalles, pero el que diga lo contrario miente. Eso es así y queda en eso porque esto lo manejarán los abogados, los que tengan que manejar esta situación. Eso fue lo que dijo Welker. Días después de estas declaraciones, Tenfield acusó a Dexary de cometer piratería al transmitir partidos luego de que la empresa le cortara la señal. El hecho de que los cables antes mencionados usufructúen las señales de Tenfield de manera ilegal a través de mecanismos de piratería nos genera la mayor preocupación. En mérito de ello, Tenfield ha iniciado las acciones correspondientes que actualmente se encuentran en curso. Se lee en un comunicado de la empresa publicado el 17 de septiembre. Desde la compañía aseguran que las medidas de corte de señal respecto a los cables referidos se fundamenta en que los cables operadores vinculados a Welker adeudan una importante suma de dinero a la empresa y en que, pese a intentos de esfuerzos de recobro, ella no ha sido saldada. Además, remarcaron que la empresa no adeuda suma alguna con Dexary. En los últimos días, la justicia tomó su primera medida cautelar sobre la denuncia de Welker a Tenfield, con la que le prohibió a la actual propietaria de los derechos de TV innovar por sus canales con el fin de que ésta se abstenga de cortar las señales de BTV, BTV Plus y Cable Plus Sociedad Anónima, mientras se investiga el caso. Fuentes del caso indicaron a Refri que Welker está dispuesto a avanzar en su denuncia y no descarta llevar el caso a la esfera penal. Es cierto que esto no es un fallo final y es algo cautelar, pero que ya la justicia lo intime a Tenfield diciéndole no le cortes la señal, esto está en fase de investigación, ya es un avance. Digo para aquellos que siempre ponen el manto ese de duda, el cuco, arriba de la mesa diciendo que no hay que ir a la justicia con Tenfield. Yo creo que igual esto no va a terminar en un tema penal, se va a terminar arreglando antes, aparte ya termina los derechos de televisión de este contrato viejo con Tenfield ya en unos días y ya en el 2026 va a arrancar algo nuevo, o sea que es barajar y dar de vuelta. Pero en definitiva lo que te da la pauta es esto, que cuando Tenfield amenaza con la justicia, y bueno, si la razón te asiste, tenés que ir a la justicia y dirimirlo ahí. Obviamente que los mecanismos que hace Tenfield es en realidad enlentecer y tratar de trancar, por eso permanentemente lleva a diferentes entes a la justicia. Pero hay que ir y encarar el tema, porque si no esto es como una bolita de nieve, ¿no? Ay, no, el cuco de Casal, el cuco de Tenfield, no hay que ir a la justicia, y ellos juegan con esa. Y permanentemente ganan esas pulseadas que son disputas permanentes entre la empresa y los diferentes clubes, o la empresa y la AFA, o la empresa y el fútbol uruguayo, y te están amenazando permanentemente con eso. Punto. Si Tenfield amenaza con ir a la justicia y la razón asiste al otro, hay que ir a la justicia e ir hasta el final, y punto. Así se termina un poquito este tema. Welker se animó. Obviamente que no llegó a lo penal, pero sí se está investigando a nivel judicial y vamos a ver cómo termina. Yo creo que no va a ir más allá de eso, pero por lo menos se animó a encarar el tema y a confrontar a una empresa que permanentemente amenaza con esto de llevar a la justicia a todos.
Así que vamos a sacar ese cuco de arriba de la mesa. Decime vos qué opinás. Deja un like, suscríbete que es totalmente gratis y déjame en los comentarios a ver qué opinás de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.